¿Qué hacen, por el amor de Dios, soldados norcoreanos en Kursk, Rusia? Es una imagen desconcertante, soldados de uno de los regímenes más herméticos del mundo estacionados a miles de kilómetros en Rusia, en medio de su guerra contra Ucrania. Pero la explicación es tan extraña como la pregunta, una alianza entre Vladimir Putin y Kim Jong-un que trae ecos de la política de la Guerra Fría al siglo XXI. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Ideología, estrategia o algo más desesperado? ¿Y cómo fue que esta alianza tan improbable llegó a formarse? Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. La razón se remonta a un pacto de defensa que Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un crearon en junio de 2024. Ese pacto, que Corea del Norte ratificó oficialmente el 12 de noviembre de 2024, justo por la época en que Putin lanzó su contraofensiva en Kursk, obliga a cada nación a acudir en ayuda de la otra si es atacada. Si eso suena familiar, es porque es casi exactamente la misma configuración que tiene la OTAN bajo el artículo 5 de su carta. Si un país de la OTAN es atacado, todos responden como si hubieran sido atacados. Si Rusia es atacada, Corea del Norte envía a sus soldados para defender a su aliado. Eso es precisamente lo que ahora estamos viendo en Kursk. La invasión de principios de agosto por parte de Ucrania pretendía capturar territorio que luego pudiera usar como moneda de cambio contra Rusia. Entregaría Kursk de vuelta si Putin devolvía parte, o quizá toda, del territorio que ha tomado en Ucrania. Aunque eso puede seguir siendo así, lo ocurrido en Kursk también parece haber activado el pacto de defensa de Rusia y Corea del Norte, oportunamente cronometrado. Los norcoreanos están entrando en Rusia porque Ucrania atacó Kursk. Putin está usando esa invasión como excusa para introducir a un país completamente nuevo en el conflicto. Y ya está recibiendo a miles de soldados norcoreanos. El 18 de octubre de 2024, la BBC estuvo entre los primeros en informar sobre la llegada de soldados norcoreanos a Rusia. Señaló que la principal agencia de espionaje de Corea del Sur creía que el presidente Kim había enviado al menos 1.500 efectivos a Rusia. La cifra real probablemente era mucho mayor. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la inteligencia de su país sugería que habían llegado alrededor de 10.000 norcoreanos. Medios surcoreanos pensaban que el número era incluso más alto, hablándose de 12.000. Ahora parece que Zelensky o la prensa surcoreana tenían razón. La cifra es de al menos 10.000, según The Kiev Independent, y casi todos estaban siendo enviados a una zona muy específica de Rusia. El portavoz del Pentágono Vedant Patel ofreció detalles. Hoy puedo confirmar que más de 10.000 soldados norcoreanos han sido enviados al este de Rusia, y la mayoría se ha trasladado al lejano oeste, al Oblast de Kursk, donde han comenzado a participar en operaciones de combate junto a las fuerzas rusas. Patel también señaló que los norcoreanos estaban siendo entrenados para usar la artillería rusa y vehículos aéreos no tripulados. También estaban aprendiendo sobre despeje de trincheras, una habilidad clave dado que la guerra en Ucrania ha visto un uso intensivo de trincheras en fortificaciones como las que Ucrania ha construido en Kursk. Todo ello conformaba una perspectiva aterradora para Ucrania. Y a partir de ahí solo empeoró. El 10 de noviembre de 2024, The New York Times reveló que Ucrania tenía mucho más de qué preocuparse que los 10 a 12.000 soldados norcoreanos que llegaban a Rusia. Putin tenía algo mucho más grande planeado, una contraofensiva con una fuerza combinada de soldados rusos y norcoreanos que podría alcanzar los 50.000 efectivos. Gracias a la inclusión de Corea del Norte, Putin pudo reunir esa fuerza sin tener que retirar a sus propios soldados de las ofensivas en curso en Donbass. Rusia estaba por fin lista para librar una guerra en múltiples frentes. Una que le permitiera mantener su foco en Ucrania al tiempo que expulsaba a los invasores que habían irrumpido en el Oblast de Kursk. Al menos, esa es la narrativa que Putin y sus compinches del Kremlin querrían que creyéramos. The New York Times predijo el 10 de noviembre que el ataque de los 50.000 llegaría en los días siguientes. Esa predicción resultó profética. El 12 de noviembre de 2024. Surgieron informes de que Putin había introducido a sus 50.000 soldados en Kursk para recuperar territorio ruso en lo que se suponía serían unos días gloriosos para el líder de Rusia.
Por fin podría superar la humillación que causó la invasión ucraniana, recuperando la fe del pueblo ruso en el proceso. Solo que no ha salido así. La contraofensiva de Kursk de Rusia se está desmoronando mientras Ucrania va desgastando a los 50.000 soldados que Putin ha enviado. Retrocedamos un poco. El 12 de noviembre, el canal de YouTube del Times of India publicó un video destacando las primeras etapas de la contraofensiva de Kursk de Putin. Afirmaba que el ejército ucraniano se inquietaba mientras Rusia lo tomaba por asalto con sus 50.000 soldados. El Times of India también confirmó los informes de que soldados norcoreanos formaban parte de esos 50.000, añadiendo que Zelensky consideraba que la cifra era correcta. Todas esas afirmaciones se acompañaron de imágenes que mostraban explosiones y ataques contra lo que parecen ser vehículos y posiciones ucranianas. No pintaba un buen panorama para las perspectivas de Ucrania. Aún así, había una afirmación interesante en el video. Zelensky, en una publicación en Telegram tras una sesión informativa del general Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, señaló que las tropas ucranianas siguen conteniendo al grupo enemigo de casi 50.000 efectivos en Kursk. Rusia no había ganado. Y ciertamente no había logrado diezmar a las tropas ucranianas en Kursk como Putin habría esperado. En cambio, la contraofensiva hizo que el líder ruso recurriera a los mismos ataques por oleadas que ha usado tan a menudo dentro de Ucrania. Se enviaron batallones contra las posiciones ucranianas, seguidos por más, y luego aún más, mientras Putin empezaba a alimentar a sus soldados a una picadora de carne completamente nueva. Pero había un problema para el líder ruso: a estas alturas, Ucrania entiende exactamente cómo opera Putin. Estos asaltos por oleadas no son nada nuevo, y Ucrania también vio que una quinta parte de los 50.000 eran norcoreanos que habían recibido menos de un mes de entrenamiento, si acaso, en el uso de armas rusas. La contraofensiva sonaba mucho más impresionante sobre el papel de lo que sería en la realidad. Ucrania pronto se dispuso a demostrarlo. La ofensiva inicial de Rusia se vino abajo de forma espectacular. Las primeras señales de ese colapso aparecieron en Reddit. Un usuario con el nombre Capable Lab 7184 compartió un artículo publicado por The Kiev Post en el que se afirmaba que el primer asalto en Kursk se había convertido en un día negro para Rusia. Un examen más detallado del artículo revela más detalles. The Kiev Post afirma que Rusia inició una poderosa ofensiva el 12 de noviembre, enviando un batallón completo a atacar a la 47ª Brigada Mecanizada Separada en Kursk. La oficial de prensa de la brigada, Anastasia Blyshchyk, dice que las cosas fueron muy mal para Putin y su improvisado conjunto de soldados y vehículos blindados. Ayer fue realmente un día negro para los ocupantes rusos que intentaron asaltar en 5 o 6 oleadas, afirmó Blyshchyk. Los rusos intentaron atacar con vehículos, con paracaidistas y asaltar asentamientos ucranianos, añadió la oficial de prensa antes de confirmar que Ucrania había destruido 10 unidades de vehículos blindados. Ucrania hizo un uso inteligente de sus armas para destruir el batallón ruso. Colocar minas en puntos estratégicos le permitió destruir al menos 3 transportes blindados, y drones de vista en primera persona sembraron el caos en el resto del equipo ruso. Los sistemas antitanques Tugna también permitieron a Ucrania destruir los vehículos más grandes de la flota inicial rusa. Y no solo participó la 47ª Brigada Mecanizada Separada. Como reveló Blyshchyk, otros vehículos blindados fueron destruidos por nuestras unidades adyacentes. También fue aniquilado un grupo de invasores, y los que sobrevivieron se dispersaron por los campos. Aniquilado es un término aterrador, pero parece exacto. El analista de Bild, Julian Rock, revela que esta contraofensiva inicial en Kursk en realidad duró 3 días, comenzando el 9 de noviembre. Durante ese tiempo, Rock afirma que Ucrania acabó con 28 unidades de vehículos blindados y con 200 soldados, que fueron muertos o heridos por los drones y explosivos ucranianos. Rock que no se anduvo con rodeos al calificar lo ocurrido como una catástrofe para Putin y sus generales. Putin había enviado su primer contingente conjunto de soldados rusos y norcoreanos a Kursk. Ese batallón contenía solo unos pocos cientos de los 50.000 que tenía a la espera.
Pero fue destruido. Ucrania eliminó esas primeras oleadas en cuestión de días mientras apenas sufría bajas propias. Es una historia que se ha repetido muchas veces durante la guerra en Ucrania. Putin tiene los números, pero su ineptitud táctica lleva a que envíe a cientos de soldados al matadero prácticamente sin obtener nada a cambio. Esos cientos pronto se convertirán en miles para los 50.000 soldados que Putin ha reunido para retomar Kursk. Tras la fallida ofensiva inicial, uno podría pensar que Putin se detendría un momento para lamerse las heridas y reconsiderar su enfoque. Sería un error. El líder ruso es, si algo, obstinado, y simplemente ha empezado a enviar aún más soldados a Kursk con la esperanza de desalojar a Ucrania de sus posiciones. Esas nuevas oleadas están fracasando aún más espectacularmente que la primera. Al menos, eso es según The Telegraph. El mismo día en que The Kiev Post informó sobre el destino del batallón inicial de Rusia, este medio con sede en el Reino Unido expuso por completo el fracaso de Putin. Dice que Rusia está perdiendo la asombrosa cifra de 2.000 soldados diarios intentando recuperar Kursk, al tiempo que intenta mantener su ofensiva en el este de Ucrania. De nuevo vemos señales de que Putin es incapaz de ajustar sus tácticas ante pérdidas masivas. La cifra de 2.000 por día es aproximadamente el doble de las ya enormes 1.000 bajas diarias que Rusia experimentó durante sus ofensivas de verano. The Telegraph también reveló más detalles sobre el fracaso de Rusia en Kursk. El medio publicó un video que supuestamente muestra una columna de vehículos blindados rusos, cada uno con unos 30 soldados, explotando uno tras otro mientras intentan abrirse paso por un campo de minas ucraniano. Esos soldados ni siquiera tuvieron la oportunidad de enfrentarse directamente a las tropas ucranianas. Fueron diezmados en ruta, con cada vehículo obligado a seguir a ciegas al que había explotado antes, sus conductores esperando ser los que lograran sortear las minas. Ninguno lo consiguió. También hubo actualizaciones sobre el conteo de bajas infligidas por Ucrania. El bloguero ucraniano Deep State afirmó que parte de los combates iniciales se centraron en una aldea llamada Novoivanovka. Situada a unos 16 kilómetros de Sutsa, que Ucrania usa como su centro de mando en Kursk, la aldea ha visto combates constantes que han favorecido a Ucrania. Alrededor de 2/3 de los vehículos blindados que Rusia envió a la aldea ya han sido destruidos, con 300 bajas rusas. A pesar de todas estas pruebas, blogueros militares rusos intentan impulsar la narrativa de que la contraofensiva de Kursk de Putin es en realidad exitosa. En Telegram, el canal Two Majors afirmó que el equipo de Ucrania les estaba fallando. Hacia Sutsa, las Fuerzas Armadas de Ucrania están usando maquinaria de construcción capturada para moverse por caminos embarrados porque su equipo se queda atascado. Incluso cuando cientos de soldados rusos y norcoreanos pierden la vida en Kursk, los voceros de Putin siguen promoviendo la idea de que el equipo suministrado por la OTAN a Ucrania no está a la altura. El metraje publicado hasta ahora parece demostrar lo contrario. Todo esto nos lleva a la pregunta obvia, ¿qué sigue? Es importante señalar que la contraofensiva de Kursk de Putin aún está en sus primeras etapas. Ucrania está lejos de estar fuera de peligro, ya que la mayoría de los 50.000 soldados rusos y norcoreanos aún esperan ser despegados. Pero las primeras señales no son buenas para Rusia. Ahora está perdiendo 2.000 personas al día en Kursk y en Donbass. Incluso si decimos de forma conservadora que Ucrania está causando 500 de esas bajas en Kursk, queda claro que el enfoque de Putin, centrado en la superioridad numérica, no va a servirle de mucho. Bastarán 100 días para que Ucrania reduzca a cero a esos 50.000 si se mantiene el ritmo de bajas rusas. Podría incluso lograrlo antes si asumimos que Putin intensificará sus ataques con oleadas mayores con el paso de los días. Por su parte, Ucrania está logrando mantener la línea mientras inflige bajas terribles a los soldados rusos y norcoreanos. Y podría hacer aún más si Zelensky se sale con la suya. Según The Kiev Independent, el presidente de Ucrania cree que podría prácticamente demoler el esfuerzo combinado ruso y norcoreano si Occidente permite a Ucrania usar misiles de largo alcance como Storm Shadow y ATACMS dentro de Rusia. Con esos misiles, Ucrania podría atacar todos los campamentos donde se agrupan las tropas norcoreanas en Rusia, destruyéndolos hasta el punto de que el asalto de 50.000 hombres de Putin colapse antes de poder comenzar realmente.
Esa autorización aún no llega, a pesar de que en septiembre se especuló con que Estados Unidos y Reino Unido estaban considerando permitir el uso de sus armas. Incluso sin esas armas, Ucrania mantendrá la línea y absorberá a cada soldado que Putin envíe. Si es tan efectiva combatiendo contra la contraofensiva de 50.000 como lo ha sido hasta ahora en Kursk, probablemente superará los intentos de Rusia de recuperar su territorio. Desde agosto, según el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi, Rusia ya ha visto cómo Ucrania mataba a 7.905 de sus soldados, hería a otros 12.220 y capturaba a más de 700 solo en Kursk. Ahora que Putin está volcando tropas en Kursk, esas cifras probablemente se disparen, ya que Ucrania tiene grandes contingentes en los que concentrar su fuego. En cuanto a Putin, sigue negándose a confirmar si hay soldados norcoreanos entre los 50.000 que ha enviado a Kursk. Francamente, no lo necesita. Hay pruebas de sobra que sugieren que sí los hay, y las afirmaciones del Pentágono que mencionamos antes bastan para confirmar que los norcoreanos están combatiendo en ese oblast ruso. Zelensky también ofrece una lectura positiva de la contraofensiva de Kursk de Putin. Hablando tras recibir una sesión informativa del comandante en jefe ucraniano, el general Oleksandr Syrskyi, Zelensky dijo, nuestros hombres están conteniendo a 50.000 efectivos del ejército ocupante que, debido a la operación de Kursk, no pueden desplegarse en otras direcciones ofensivas en nuestro territorio. En otras palabras, que Putin esté tan centrado en Kursk alivia parte de la presión que Ucrania enfrenta en Donetsk y Donbass. Tal como planeó Ucrania. Para Putin, sus fracasos iniciales en la contraofensiva de Kursk probablemente no cambiarán sus planes. Enviará a más de los 50.000, sacrificando tanto a rusos como a norcoreanos en el altar de su propio orgullo. Las tácticas no cambiarán. Se perderán aún más vehículos blindados junto con más vidas. La única pregunta que queda es si el enfoque de picadora de carne que tan mal le ha ido en Ucrania le servirá de algo mientras intenta retomar Kursk. Las primeras pruebas sugieren que no. Pero, ¿qué opinas de lo que Ucrania ha logrado hasta ahora en Kursk? ¿Quedarán agotadas las fuerzas combinadas rusas y norcoreanas antes de poder retomar el oblast? ¿Permitirán por fin Estados Unidos y el Reino Unido que Ucrania use sus misiles de largo alcance para atacar de forma preventiva los campamentos de esos 50.000? Comparte tus ideas en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte para no perderte las últimas noticias.